Querido pueblo ecuatoriano, es irónico ver cómo siguen los pactos. El pacto de la regalada gana, el pacto de la impunidad. La cosa es que con esas estrategias siguen gobernando en favor de unos pocos y en perjuicio de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Es irónico saber que desde los años 80 el Partido Social Cristiano aprendió a someter a los gobiernos de turno. Después de Febres Cordero nunca ganaron las elecciones. Sin embargo, fueron ellos los que gobernaron o desgobernaron este país. Y desde el año 2006, la Revolución Ciudadana también viene sometiéndole al gobierno de turno, en perjuicio obviamente del pueblo ecuatoriano. Hoy se vuelve a repetir la historia. El pacto de la impunidad está en marcha. Ese pacto de la impunidad que le ofrece al presidente Daniel Noboa aprobar las leyes que manda Noboa. Y claro, por eso aprobaron en primer lugar la supuesta ley de eficiencia económica. Y con esta ley perdonaron más de 2.500 millones de dólares de perdón a los grandes evasores de los impuestos, entre ellos la propia familia de las empresas del presidente Noboa. Por ese pacto, o con ese pacto, aprobaron la ley para subir el IVA con el cuento de que no hay dinero. ¿Cómo van a tener dinero si aprueban leyes para perdonar 2.500 millones de dólares? Obviamente se queda sin recursos las arcas fiscales. Y entonces facilito van y aprueban el incremento al IVA con una nueva ley. Claro, la Revolución Ciudadana, según ellos, vivísimos. Ellos dicen en el discurso que no están de acuerdo con el incremento del IVA. Lo propio dicen los socialcristianos, que no están de acuerdo con el incremento o con más impuestos. Sin embargo, en la práctica, permiten estratégicamente que se apruebe la ley del incremento al IVA al 13 o al 15%, tal como dice la ley. Por eso, no proponen el archivo. Si en serio estaban en contra del incremento del IVA, ¿por qué no propusieron el archivo de ese proyecto de ley? Todo el pueblo ecuatoriano sabe, más los asambleístas, que para archivar una ley solo se necesitan 70 votos. Si la Revolución Ciudadana tiene 52 votos, más los 15 del Partido Social Cristiano, 67 votos, más los 5 de Pachacutic, 72 votos, demasiados votos para archivar la ley. Pero claro, como ellos tenían el compromiso de aprobar la ley de Noboa, entonces nunca propusieron el archivo de esa ley y permitieron que se apruebe, según ellos, en otros términos, mejorando los textos, no sé qué y no sé cuánto, pero ellos sabían que esos textos van a manos del presidente Noboa y con el veto el presidente Noboa vuelve a poner sus textos originales y después de la asamblea. Más difícil pues conseguir 92 votos, era más fácil conseguir los 70 para archivar y no los 92 para ratificarse en los textos de la Asamblea Nacional. Lo sabían, son unos sabidos, los de la Revolución Ciudadana y los del Partido Social Cristiano. Ellos con su venia permitieron el incremento al IVA. Y ahora salen a decir que ellos están en contra del gobierno. El pueblo ecuatoriano es más inteligente de lo que creen estos grupos. El pueblo ecuatoriano está viendo cómo el pacto de la impunidad, por un lado, les aprueba las leyes de las leyes de Noboa, pero por otro lado, le someten a Noboa. Y en estos días ya vemos cómo avanzan, por ejemplo, en el control de la justicia para la impunidad. Son varios hechos que se están dando. El pueblo ecuatoriano debe levantar su voz y frenar todos estos hechos que vienen impulsando desde ese pacto de la impunidad, sometiéndole a este gobierno para esos intereses. Noboa, legislando
para satisfacer los intereses de un pequeño grupo del poder político y económico y en contra de los intereses económicos de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Y a cambio de eso, entregando la justicia para la Revolución Ciudadana y para el Partido Social Cristiano. Estaremos muy atentos y estaremos hablando más adelante sobre estos temas. Más fuerza, hermanos.